Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad hablaremos respecto a la ley de Coulomb, que esta ley es fundamental para el conocimiento de la física moderna, combinada con el conocimiento de electricidad y electromagnetismo. Hablemos respecto a la historia de la ley de Coulomb. Esta ley surgió a partir de dos investigaciones importantes que se hicieron entre el año 1700 a 1800. Joseph Priestley y Benjamin Franklin, dos investigadores que hicieron diferentes experimentos. Joseph hizo un experimento con dos esferas cargadas y observó su interacción. Él se dio cuenta que cuando una esfera estaba cargada positivamente y otra que no tenía carga o que era de una carga negativa, había una fuerza que las atraía o las evitaba. Lo mismo que Benjamin Franklin, que hizo una investigación de la electricidad y estableció una distinción entre las cargas positivas o negativas. Ambos científicos, inventores, surgieron sus investigaciones a partir del desconocimiento de la naturaleza de la electricidad. Ellos querían dominar este tipo de naturaleza, por el cual se hicieron estas investigaciones que llevaron a cabo con la ley de Coulomb. Coulomb era un investigador francés. Este inventor realizó un invento que es la balanza de torsión, que era un instrumento que le permitió a Coulomb medir la fuerza electrostática entre dos cargas. Este experimento que se le ocurrió a Coulomb, ya que tenía un invento que permitía medir la fuerza electrostática, él hizo un experimento donde hacía variar una carga con otra carga, hacía variar las distancias y medía la fuerza resultante entre estas. A partir de este análisis de investigación se formuló la ley de Coulomb, que nos dice que es la fuerza entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Hablemos un poco al respecto de las leyes más importantes en aquel entonces. Tenemos la ley de gravitación universal, que es la ley formulada por Newton en el año 1680, y tenemos la ley de Coulomb formulada por Coulomb en el año 1785. Desde las cargas, en aquel entonces y por muchos años la comunidad científica cuestionó a Coulomb diciendo que era un plagio del trabajo de Newton aplicado a las cargas eléctricas. De esa forma la comunidad despreció el trabajo de Coulomb, ¿no?, de las cargas. Como decíamos, la ley de gravitación universal surgió porque existe una fuerza de atracción de la Tierra con respecto a la Luna que se realiza mediante la siguiente ecuación. A diferencia de Coulomb, que con su experimento de la balanza de torsión analizó cómo se comportan las cargas positivas, las cargas negativas, y se dio cuenta que cuando una carga es positiva y otra negativa, se atraen, mientras que si son iguales, se repelen. La ley de Coulomb describe la interacción entre las partículas cargadas tanto positivamente como negativamente. Esta es la ecuación de Coulomb, que nos indica que los signos opuestos se atraen y los signos iguales se repelen. Al igual que la princesa Fiona y el Sheik Buchon, que son signos opuestos que se atraen y que ya sabemos que ocurre, ¿no? Hagamos la resolución del ejercicio. En este caso es el ejercicio 21,31 del volumen 2 del libro de Sir Szymanski, 12ª edición. Nos dice: dos cargas puntuales están separadas por 25 centímetros. Se encuentra el campo eléctrico neto que producen tales cargas, considerando en el punto A como punto B. En el punto C, ¿cuál sería la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica que se producirá de la combinación de las cargas sobre un protón situado en el punto A? En el inciso A y en el inciso B no le especifican de manera directa, pero en el inciso C sí, que nos dice que trabajemos sobre un protón. Lo vamos a trabajar de la misma forma para los tres incisos, en el inciso A, inciso B e inciso C. Entonces, para el inciso A consideramos que este punto de acá va a ser un protón
Lo mismo para el inciso B, un protón. ¿Qué nos indica el nombre de protón? Nos indica que tiene una carga positiva. Entonces, asumimos que tanto en el punto A como en el punto B tenemos una carga positiva. Hagamos el análisis en el punto A. El inciso A nos pide el análisis en el punto A. Tenemos acá el punto A, que es un protón de carga positiva, donde aplicamos la definición de la ley de Coulomb, que nos dice que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Si en el punto A tenemos una partícula cargada positivamente, con respecto a esta carga 1 de 6,25 nanocoulombs, ¿qué es lo que se origina? Es que se origina una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Esta carga positiva con esta carga negativa se atraen y se genera una fuerza de atracción, una fuerza electrostática de atracción. Lo mismo si analizamos hacia el otro punto, ¿no? Tenemos otra carga, una carga Q2, que es una carga negativa. Al ser negativa y un protón positivo, positivo más negativo, existe una fuerza de atracción entre ambas. Simplemente eso, aplicamos la ley de Coulomb para esta fuerza 1 y para esta fuerza 2. Entonces, analizamos nuestras fuerzas. La fuerza electrostática 1 con respecto a es igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante de carga para la ley de Coulomb, por la multiplicación de las cargas. En este caso, la carga positiva protónica lo consideramos como carga neutra, es decir, su carga es 1. Entonces acá hay un 1 imaginario que no se lo anota, ¿no? Por su carga 2. Esta otra carga con respecto a la carga 1, el protón A con respecto a la carga 1 sí tiene un valor que es 6,25 por 10 a la menos 6. Este por 10 a la menos 6 es la representación de nano, ¿no? Que es un prefijo que nos indica un número muy pequeño, dividido entre la distancia. En este caso la distancia es 0,15. ¿Por qué? Porque la distancia desde la carga 1 hasta la carga 2 es de 25 centímetros y de la carga 2 con respecto al punto A es de 10 centímetros. Si restamos esta distancia de 25 con respecto a esta distancia de 10, nos queda simplemente esta, que son los 15 centímetros, que es la distancia del punto A hasta la carga 1. Nos sale el valor de 2,5 por 10 a la menos 3, y esta es la resta de las distancias, 0,15. Para la fuerza 2, analizamos de la misma forma la constante de carga por 12,5 nanocoulombs. Nano significa por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado. En este caso nos da el dato, ¿no? Que son los 10 centímetros. La fuerza nos sale 1.12 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, que es la unidad de la fuerza electrostática. La fuerza electrostática total del punto A va a ser la sumatoria de las fuerzas parciales, que es del punto 1 y del punto 2. Y nos sale un valor final de 8,74 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. En el punto B tenemos un protón de carga positiva. Y se originan dos tipos de fuerzas, ¿no? El punto B con respecto a la carga 1 y el punto B con respecto a la segunda carga. Con respecto a la carga 1 tenemos el punto B, que es un protón de carga positiva, y el punto K, carga 1, que es una carga negativa, ¿no? Positivo más negativo, según la ley de Coulomb, cargas opuestas se atraen, es decir, se genera una fuerza de atracción entre estas dos cargas, que es la fuerza EB2. El punto B con respecto a la carga 2 igual existe una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque tenemos un protón de carga positiva con una carga negativa, Q2. Pero esta fuerza, al ser una distancia mayor, es de menor proporción, ¿no? Entonces, va a haber una fuerza de atracción de este punto B
con respecto a la carga negativa. ¿De cuánto? Lo vamos a determinar con la ecuación de la ley de Coulomb, que nos dice que la constante de carga por la multiplicación de las cargas, en este caso el protón lo consideramos como una carga unitaria. Tenemos la fuerza EB1, que va a ser la fuerza de atracción de la carga 1 con el punto B, que es de 6,25 por 10 a la menos 6 nano, un prefijo, entre 0,10, su distancia total, que le sale 5,62 por 10 a la... Analicemos la carga EB2, que es la constante de proporcionalidad por 12,5 nanocoulombs, entre la distancia total. ¿Cuál va a ser nuestra distancia desde el punto B hasta el punto de la carga 2? La distancia de las cargas es 25 centímetros. Y sabemos que desde la carga 1 hasta el punto B son 10 centímetros. En total tenemos 35 centímetros o 0,35 metros. Que necesitamos mantener las unidades, ¿no? Por eso se pone el 0,10 y el 0,35. Ya son distancias convertidas a metros. Sacamos el resultado final, que es 9,17 por 10 a la 2. Decimos que la sumatoria de las fuerzas en el punto B va a ser 5,62 más 0,17, va a ser 6,54 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y el inciso C, que nos indica cuál sería la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que se producirá esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A. Decimos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por la energía eléctrica de estas cargas. Entonces la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga, la energía eléctrica total del sistema, que es 874 por 10 a la 3. ¿Qué sacamos en el inciso A, no? Asumiendo un protón situado en el punto A. Entonces, la energía eléctrica electrostática del punto A es 8,74 por 10 a la menos 3 y es la que usamos, ¿no? Este es el valor de una carga protónica y nos sale este valor como resultado final del inciso C. Conclusiones y aplicaciones de la ley de Coulomb. Esta ley, como ya hemos visto, nos ayuda a analizar la interacción eléctrica que existe entre las cargas. A partir de esta interacción surgen varias aplicaciones de la ley de Coulomb que día a día son imprescindibles, tales como las impresiones con láser, ¿no? Estas impresoras utilizan esta definición de concepto de carga positiva, carga negativa, atracción y repulsión. Lo mismo que un electroscopio, que es un instrumento para medir las cargas eléctricas. Lo mismo que las escopetas, ¿no? que usan perdigones con diferencia de cargas para hacer la función del disparo. Tenemos los microscopios electrónicos, que de la misma forma utilizan esta diferencia de cargas para enfocar las imágenes diminutas que existen. Tenemos la tinta conductora, las impresoras 3D, lo que muchos usan todos los días, la aplicación en teléfonos móviles, que utilizan fuerza electrostática para cargar baterías dentro de estos instrumentos. Los electrodomésticos, cualquiera sea el tipo que utilice electricidad para cargarse, utiliza este concepto de energía o fuerza electrostática para la carga de estos equipos. Dentro de la óptica, la fuerza electrostática para describir el comportamiento. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, mis estimados. Espero verlos en el siguiente video.